Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, muy buenos días. Buenos días, bienvenidos a Frente. El programa de hoy será controversial. Yo estoy seguro que será controversial. Yo conozco muy bien mi país y además sé cómo está dividida la sociedad. Y hoy tengo a dos periodistas venezolanos que nos van a hablar de la realidad de ese país. Yo sé que Hugo Chávez, que Nicolás Maduro, que el socialismo del siglo XXI tienen muchos adeptos, muchos simpatizantes en Honduras. Sé que hay otros que no creen en ese sistema instaurado en Venezuela. Por eso va a ser controversial el programa. A mí se me informó la semana pasada, Renato, vendrán dos periodistas venezolanos que trabajan fuera de ese país. Así que me gustaría que los tuvieras en tu programa. Yo les dije, porque me metí al internet, miré el nombre de Lourdes Subieta, que trabaja en un medio de comunicación en el sur de la Florida, el de Carlos Acosta, que por cierto dice que quiere ser presidente de Venezuela y que si pudiera regresar a una fecha en el pasado, le gustaría estar presente como presidente el 11 de abril del 2002. Ya verán por qué. Pues les digo, me gustaría tener a la otra parte, a los periodistas que están a favor de Nicolás Maduro, pero bien, no se pudo. El hecho es que les estoy dando esta explicación de lo controversial que resultará el tema. Ellos vienen a exponerlos la realidad de Venezuela en este momento. Usted tiene la libertad de comunicarse con Frente a Frente a través de nuestras cuentas de redes sociales. Así que el programa será interesante. Estoy convencido que unos estarán de acuerdo con lo que dicen, otros no estarán de acuerdo, pero por lo menos nos formamos un criterio desde otra perspectiva, con gente que vivió ahí, que trabajó en los medios de comunicación ahí, de lo que es Venezuela. Quizá otros miren a una Venezuela distinta y estén de acuerdo con lo que está pasando. Yo he escuchado aquí a economistas que dicen, en Venezuela se ha reducido la pobreza. En Venezuela hemos dejado de ser dependientes de Estados Unidos. En Venezuela estamos mejor que en Honduras. Hay menos pobres que en Honduras. Pero otros no lo ven así. ¿Qué les parece si empezamos a escucharlos con un espíritu de tolerancia? Los que estén de acuerdo bien y los que no estén de acuerdo, por lo menos escuchar y preguntar. Este es el tema que vamos a tener aquí en Frente a Frente esta mañana. Frente a Frente presentó el tema del día. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. La pregunta que tenemos esta mañana planteada en redes sociales es: ¿qué tanto influye Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? ¿Qué tanto influye el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, su gobierno e ideología en países como Honduras? Esa es la pregunta que tenemos planteada en redes sociales. Esperamos sus comentarios. Recuerden que nuestro usuario es Frente a Frente HN en Facebook y en Twitter, o también puede enviarlo al opinómetro al 5550. ¿Qué tanto influye Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? ¿Qué piensa usted? Vamos ahora con Renato. Hace algunos días yo entrevisté al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, y me hablaba de toda una conspiración venezolana contra las instituciones de Honduras y la manera como operan. Él tiene su criterio, me regaló un libro. Y bueno, yo quiero ser hoy democrático porque amo la democracia, creo que es el mejor sistema de gobierno. Creo que quienes han pervertido la democracia para que no dé los resultados que uno anhela viviendo en libertad son los mismos políticos, con la corrupción, con sus intereses personales, con ese espíritu que los envuelve cuando llegan al poder.
de querer quedarse en el poder, pero la democracia como sistema de gobierno, yo creo que no hay uno mejor. Y aquí la gente está confundiendo democracia y resultados con la actitud personal de los políticos en el poder, es otra cosa. Si los políticos en el poder actuaran de una manera diferente, yo estoy seguro que países como Honduras no estaría en la cola de ese índice de desarrollo humano que tiene, que las condiciones de vida de la gente serían mejor, pero bueno, ya sabemos la historia del país, ¿verdad? Ya sabemos la historia del país y alguna gente hace o arrastra a la democracia por la actitud de los políticos. La democracia en Honduras como sistema de gobierno, en cada encuesta del Latinobarómetro que yo miro, se debilita porque la gente cree que es la democracia la que nos tiene en la pobreza. El sistema como tal, no. Son los políticos. Son los políticos. Pero bien, hoy tengo el honor de que esté en el set la periodista venezolana Lourdes Ubieta. ¿Qué tal, Lourdes? Muy ¿Qué feliz, tal? ¿Cómo está muy usted? feliz de estar aquí en tu ¿Ya había estado en programa. Honduras? Sí, sí. ¿Cuántas veces? Que se había estado en Honduras, Ajá. no, jamás, primera vez. Es la primera vez. Feliz de estar aquí en Honduras, muy contenta. Tengo muchos amigos hondureños en el sur de la Florida, como sabes, hay bastantes. Y bueno, un gran saludo y muy buenos días para todo Honduras. El periodista Carlos Acosta también, periodista venezolano. ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar en el programa, Renato, gracias por la invitación y un saludo a todos los hondureños y gracias por esta invitación y esta receptividad. Al igual que Lourdes, es la primera vez que visito el país y es muy grata la impresión y el trato que hemos recibido porque hay muchos hondureños en Estados Unidos que se convierten en estos hermanos latinoamericanos en Estados Unidos. ¿Llegaron ayer a Tegucigalpa? Sí. ¿Y qué tal? ¿No hubo así...? Yo te voy a contar una infidencia. Lo primero que hicimos Lourdes y yo cuando llegamos fue mirar hacia las montañas y recordar Caracas. Así Sí, Porque se nos parece un poco es cierto. a Caracas. Sí. Sí. Pero me imagino que hay menos tensión cuando se va a aterrizar allá en Caracas que en Tegucigalpa, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. Nos habían dicho, a mí particularmente me dijeron, lo único que no te va a gustar de Tegucigalpa es el aterrizaje. Lourdes y yo veníamos enfrascados en una conversación Ni se dieron cuenta. y yo siento que el avión empieza a moverse y le digo, Lourdes, esto me lo dijeron. Pero el piloto de verdad que hizo un trabajo impecable que arrancó aplausos en el Así avión. mismo. Aquí ninguna línea aérea aterriza por primera vez si antes no están 2-3 días sobrevolando la capital. ¿Qué tal? Ningún piloto se atreve a aterrizar así por primera vez en la capital si no hay un previo entrenamiento. Sí. No, aquí los pilotos que llegan Eso da son... cuenta de la seguridad y con la aún que así se han viaja. habido accidentes. Y aún así han habido claro. accidentes. Que la pista es corta. Y Está rodeado de sí, montañas. y rodeado de montañas, correcto. Sí, precisamente por Venezuela, por tener una situación así, el aeropuerto que sirve a la ciudad de Caracas está a 30 kilómetros más o menos. Sí, y en una meseta Y en cercana una al mar. meseta, al mar. Entonces, sí, no está, no hay, o sea, Sí. hay otro tipo de aeropuerto, pero el aeropuerto internacional no está en Caracas, está a 40 minutos. Lourdes, usted ejerce el periodismo en el sur de la Florida, ¿verdad? Hace 18 años Hace que 18 estoy allá. años. Sí. ¿Y usted, Carlos? Sí, desde en el sur de la Florida desde hace 12 años, de profesión más de 30. ¿Y por qué no están en Venezuela ejerciendo el periodismo, Lourdes? Bueno, el ejercicio del periodismo en Venezuela no existe a menos que tengas algún tipo de filiación al régimen que tenemos de Nicolás Maduro, y además de eso el periodismo es como una profesión de alto riesgo en un país como Venezuela. Para hacerte una larga historia corta, son decenas los medios de comunicación que han desaparecido, de manera que no es solamente por los riesgos de la profesión, sino porque tampoco consigues empleo, porque los medios han cerrado. Otros han sido adquiridos por personajes afectos, testaferros del gobierno en ejercicio, ¿no? Me refiero al régimen de Nicolás Maduro, porque nosotros reconocemos al presidente Juan Guaidó como presidente porque fue electo por la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo en Venezuela. Refrendado por más de 18 millones de votos, aproximadamente 14 de 18 millones de votos. Entonces, de manera que el ejercicio del periodismo se convirtió en esa profesión de alto riesgo en todo este proceso que han sido los 20 años que hemos tenido de experiencia chavista. Y bueno, algunos pudimos irnos del país, conseguir retomar nuestras vidas profesionales en el exterior. Estados Unidos es un país sumamente generoso, que con medio de grandes dificultades, como cualquier otro inmigrante, porque yo también soy inmigrante,
poder resolver todos tus papeles, todos tus temas para poder trabajar en Estados Unidos legalmente, y bueno, empezar de nuevo a hacer una carrera que él tiene 30 y pico de años de carrera, yo tengo 26, 27, ¿no? Unos tantos en Venezuela y otros en Estados Unidos. Entonces, el periodismo en Venezuela ha llegado a convertirse en redes sociales, porque precisamente no hay medios, los medios tradicionales desaparecieron, y han surgido otros medios, pero ya de tipo digital. Pero la prensa como la conocíamos, de la prensa plana, la radio y televisión en señal abierta, eso no está lejos de ser el periodismo pues clásico como el que tú puedes hacer aquí en este momento en Honduras, en tu país. Te escuchábamos en la presentación, hablar con esa libertad, con esa capacidad de análisis, sin ser censurado, o peor aún, que te autocensures, porque eso es donde hemos llegado también. El periodista que dice, ya va, déjame no decir esto porque no quiero perjudicar a la empresa, no quiero que nos vayan a poner una multa, no quiero que nos vayan a perseguir a los propietarios de la empresa, que esa es otra cosa que estaba sucediendo. Esa experiencia le vio Carlos muy de cerca con el canal Globovisión. Él trabajaba en Globovisión. Cada vez que decían cualquier cosa que al gobierno no le gustaban, iban unas hordas criminales preparadas por estos grupos de choque chavistas a incendiarle el canal a Globovisión, a perseguir a los periodistas. Así trabajamos durante muchísimos años en Venezuela, Renato. Aquí el chavismo tiene muchos simpatizantes. Gran saludo para ellos. Pero tiene muchos simpatizantes. Sí. Hay gente que cree en el socialismo del siglo XXI, que cree que en Venezuela se ha reducido la pobreza. Mire, déjame explicarte algo. No es que no solamente se ha reducido la pobreza, se ha multiplicado la miseria, que es peor todavía. Esos 4 millones de venezolanos que a pie salen del país, que verle la cara a caminar desde Venezuela hasta Colombia, por decir, hasta Ecuador, tratar de llegar a países como la Argentina, como Chile, hay que verle la cara. ¿Y tú sabes quiénes son precisamente los que están caminando? Los que votaron por Chávez, los que votaron por Maduro, porque quien más ha sufrido el socialismo del siglo XXI es precisamente la gente más empobrecida, la gente más necesitada, la gente a la que el régimen chavista le ofreció una cosa muy importante, que es esperanza. Tu vida va a cambiar, tu vida va a ser mejor, tú vas a poder tener tu casa, tú vas a poder tener una mejor vida para tus hijos, y resulta ser que esa gente que se creyó ese discurso del socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, de la izquierda latinoamericana, que el presidente Chávez fue un gran representante de ese discurso, porque los demás están presos. Ahí tenemos a Lula da Silva, otro gran artífice del socialismo del siglo XXI, preso por ladrón, por corrupto. O Cristina Kirchner, ya yo no sé ni cuántos juicios tiene Cristina Fernández de Kirchner, otra que enarbolaba la bandera del socialismo del siglo XXI. Ollanta Humala, él y su esposa en el Perú presos por corrupción, por lavado de dinero. Dígame usted, ¿a dónde llegamos desde el punto de vista político al socialismo del siglo XXI? Y al punto de vista humano, del ciudadano de a pie como tú, como él, como yo, que tenemos que trabajar para ganarnos la vida, para mantener a nuestras familias dignamente, sin cometer ningún delito, resulta ser que estamos, si tú crees que Honduras está, o si tú dices como en tu presentación que Honduras está en una situación de calidad de vida o de nivel de vida humana, tú dabas unas cifras bajo. Venezuela es el país donde mayor violencia hay. Venezuela es el país de mayor pobreza crítica en la región. Venezuela es el país donde está ocurriendo la mayor estampida humana después de Siria, que es un país que tiene 7 años en guerra. No lo digo yo, lo dicen las grandes conocedores y estadistas y agencias como las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos hablando del PNUD, estamos hablando de la OEA, estamos hablando de los países vecinos que están recibiendo a cientos de miles de personas con enfermedades, Renato, que se habían eliminado, como la malaria. Venezuela tenía un sistema de salud que, por supuesto, avalando además, colega, lo que tú dices de la democracia como el menos imperfecto de todos los sistemas políticos. Déjame decirte algo. En Venezuela tuvimos una democracia que con todos sus errores funcionó y que le dio calidad de vida
a los venezolanos, le dio calidad de vida al pueblo que ahora está caminando para irse del país. De Venezuela no se iba nadie, a Venezuela iba la gente. Nosotros éramos un país que recibíamos inmigrantes de Portugal, de Colombia, de Perú, de todas las dictaduras del sur. Los chilenos, los argentinos, todos hicieron vida en Venezuela. ¿Pero por qué fracasa esa democracia de Carlos Andrés Pérez y los suyos? Mire, ¿sabes que hay un error muy, muy grave y que yo creo que podríamos discutirlo bien, que es el tema de los partidos políticos? Mira, la antipolítica es una de los puntos del manual chavista para destruir una democracia. ¿Por qué? Porque si bien los políticos cometen grandísimos errores en temas de corrupción, de malversación de fondos, etcétera, si no hay partidos políticos, no hay democracia. Porque la democracia se basa en una sociedad de partidos. Entonces nosotros mismos no podemos apoyar la destrucción de los partidos políticos. Los partidos políticos son el basamento de la democracia. Tienen que ser. El problema no son los partidos políticos. El problema no es la política. El problema es algunos políticos que asumen su rol para enriquecerse, para cualquier tipo de tráfico de influencia, para cometer una cantidad de delitos como cualquier más, solamente que él es político y es figura pública. Pero la delincuencia y el crimen organizado existe en todas las esferas de la sociedad. De manera que destruir a los partidos políticos, hablar mal de los partidos políticos, porque el error o el delito que haya cometido este político o el otro es parte del manual chavista para la destrucción del sistema democrático. Así fue en Venezuela, como dice Carlos, tienes el carro del futuro. Tú sabes que decías al principio, perdón Renato, decías que hay muchos afectos al socialismo del siglo XXI. Aquí en Honduras los hay. Aquí en Honduras los hay. Y entonces yo voy a usar esta última afirmación de Lourdes. Tuviste la película Volver al Futuro, ustedes vieron sí. Yo vengo del futuro, vengo en ese carro a decirle que haber sido afectos al socialismo del siglo XXI destruyó las instituciones en Venezuela, porque el problema no son los partidos políticos, como te decía Lourdes, o los políticos per se. Hay algunos políticos que si funcionan las instituciones pueden ser castigados por los actos de corrupción. Pero esto tiene un inicio, y el inicio es una oferta engañosa. En Venezuela le vendieron al pueblo una constituyente que iba a refundar el país y a crear instituciones. Vamos a hacer una comparación de los hechos de corrupción previo a la constituyente y los que hay hoy. En el momento en el que Carlos Andrés Pérez, a quien usted hacía mención hace unos minutos, Carlos Andrés Pérez estuvo preso por una componente interna de su partido y por algunos enemigos que estaban aliados con el manual chavista para ponerlo en práctica, y de alguna manera, para anular a Carlos Andrés Pérez, anularon la democracia venezolana. Y al no funcionar en ese momento la institucionalidad, porque había sido bombardeada por algunas componentes políticas, abrieron a través de la antipolítica una rendija por la que entró el manual chavista, y Hugo Chávez entonces empezó a venderle a la gente una ilusión de constituyente. No hace falta cambiar la constitución para sacar a la gente de la pobreza, no hace falta cambiar la constitución para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Este mismo país, yo antes de venir para acá estaba revisando cifras como que, por ejemplo, San Pedro Sula, una ciudad de este país, este propio capital, Tegucigalpa, estaban entre las primeras ciudades más peligrosas del mundo. Estuvieron, correcto. Ya no lo está Caracas. Entonces funciona para la seguridad del socialismo del siglo XXI. Nuestra ciudad en la que nacimos Lourdes y yo es hoy una de las capitales más peligrosas del mundo, después de 20 años de socialismo del siglo XXI. La gente está comiendo de la basura después de 20 años de socialismo del siglo XXI. 4,5 millones de los venezolanos caminan por América Latina buscando mejor vida después del socialismo del siglo XXI. Yo le digo a mis queridos amigos que desde hoy ven el socialismo del siglo XXI como una solución a los problemas, que hagan como el peluquero, que es el único que aprende con la cabeza ajena. Vean lo que está ocurriendo en Venezuela. Imagínense ustedes atravesando, algunos lo hacen ahora, manejados para crear una situación de inestabilidad que al propio Maduro le conviene. Es decir, esto no es un proyecto solo para Venezuela, esto es un proyecto para acabar con la democracia colombiana, esto es un proyecto para acabar con la democracia en el Brasil, esto es un proyecto para acabar con la democracia en Honduras, ya lo está ejerciendo Daniel Ortega en Nicaragua. Nosotros no hacemos otra cosa, mi querido Renato, sino hacer un llamado de alerta, porque si esto se sigue extendiendo, van a acabar con la democracia en el continente. Fíjese usted que hasta el propio presidente Donald Trump, en el lanzamiento de su campaña, su gran eslogan es: el socialismo no llegará a los Estados Unidos. Pero Carlos, yo digo que ningún manual chavista
tendría eco en ningún pueblo si los gobernantes de esos pueblos hacen las cosas correctamente. Mira, aquí no tenemos gobernando a Nicolás Maduro y en este momento 500 hondureños que emigran a Estados Unidos son deportados de México y otro tanto salen de Estados Unidos para México porque solicitaron asilo político en Estados Unidos. Bueno, déjame decirte algo con respecto a eso, Renato. Con todo respeto, mira. El tema de las migraciones en Centroamérica hacia los Estados Unidos, ese es uno de los temas más manoseados por la izquierda que existe. Estas caravanas que tenemos viendo por Centroamérica para llegar a los Estados Unidos es una manera de tratar de torpedear el gobierno de Donald Trump a escaso año y medio de las elecciones. Eso son agendas que tiene la izquierda para, te repito, torpedear estabilidad y llevar el tema de la inmigración o amparándose en el tema de la inmigración a la política doméstica norteamericana. Eso por un lado. ¿Con qué oscuros intereses? Mira, podríamos estar aquí analizando varios. Para debilitar los gobiernos regionales, para ese tipo de movilizaciones causan caos en los países vecinos, ya sean de Honduras, ya sean de Guatemala, ya sean de El Salvador, ya sean de México. Crear crisis, esa crisis genera titulares, genera prensa, genera drama, eso vende en la izquierda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las personas que son la mayoría, nuevamente, yo también soy inmigrante en los Estados Unidos, Carlos es inmigrante en Estados Unidos. Las personas que quieren ir de Honduras, que es el país que nos recibe en este momento, que se quieren ir a los Estados Unidos, fíjense, este es el peor momento para que a alguien se le ocurra irse para los Estados Unidos de manera ilegal. Es el peor momento, porque no es que Estados Unidos no quiera inmigrantes, lo que no quiere es inmigrantes ilegales. En el camino estas personas que lo que están buscando es darle una mejor vida a sus hijos, buscar nuevas, mejoras posibilidades para ganarse la vida, porque en sus países, como tú bien dices, Renato, no logran hacer su vida, conseguir la calidad de vida para su familia. Piensan que en Estados Unidos, trabajando en Estados Unidos, van a poder lograr mantener ya sea sus familias aquí, esta historia la saben ustedes muchísimo mejor que yo, y hacer sus vidas en los Estados Unidos. Mira, no solamente no van a llegar, porque llegar y cruzar la frontera norteamericana con esta red de delincuencia organizada que trata de pasar cobrándoles a estos inmigrantes centroamericanos, cubanos, que hay cubanos que pasan desde Cuba por Ecuador, subiendo por todo Centroamérica, han perdido la vida, cantidad de ellos, también en esa ruta terrible, díganme ustedes, pasar la selva del Darién para poder llegar hasta los Estados Unidos, eso es jugarse la vida, y hay gente de Senegal, de Camerún, de Haití, haciendo esa ruta mortal, para que cuando llegue a los Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Señor, lo van a deportar inmediatamente, usted no va a poder llegar, ya tiene el primer filtro que es la frontera mexicana, pero llegar, suponiendo que usted la pase, llegar a los Estados Unidos, lo van a deportar inmediatamente. No asuman ese riesgo y no crean, no le crean al que le está utilizando, al que le está diciendo que sí lo van a lograr, porque es que no lo van a lograr. Esta administración del presidente Trump es muy firme en esa situación, está cambiando las leyes, están modificando la norma. Mi observación después de tantos años cubriendo estos movimientos migratorios en Estados Unidos es que ese no es el camino para llegar a los Estados Unidos. Hace falta la legalidad, como en cualquier país que tiene derecho a tener su norma, su ordenamiento jurídico desde el punto de vista legal en materia migratoria. A donde yo no estoy muy de acuerdo, Lourdes y Carlos, es que las motivaciones de la migración sea la ideología de izquierda o que la izquierda... No, yo no he dicho que sea la motivación. Manipule. No, mira, fíjate. Mira, eso, perdóname, Renato. Óyeme una cosa, yo tengo un eslogan en mi vida y yo creo que todos los periodistas lo deberíamos tener, es que sin evidencias uno no puede hablar. Cuando tú revisas quiénes financian las caravanas, que eran multitudinarias, de miles de personas, caminando, dando aquella imagen terrible, esas pobres familias con niños en los brazos, estaban financiados por movimientos de izquierda que quieren lograr precisamente dinamitar eso y mandar ese mensaje. Yo no estoy diciendo que sean todos, ni que el inmigrante tenga una motivación política, no. Yo estoy diciendo que están siendo manipulados. Aparte de eso hay una suerte de tráfico de la necesidad. Políticos y de izquierda, claro. Están traficando
traficando con la necesidad, con la necesidad humana. Tienes el derecho humano de que te dejen entrar en Estados Unidos. Ciertamente tenemos el derecho humano a la migración bajo los parámetros de cada país. En Venezuela vivieron millones de colombianos, han vivido millones de colombianos y todos tuvieron que pasar por el servicio de inmigración, por el servicio de identificación y extranjería a adquirir una cédula o de transeúnte o de residente. Es decir, la migración legal y controlada, no bajo el tráfico de tú tienes una necesidad, vente conmigo porque tú tienes derecho a que te dejen entrar a los Estados Unidos. Estás traficando con la esperanza y con el hambre de la gente, que es la práctica, y estoy de acuerdo contigo. La migración nada tiene que ver con la ideología. La gente que está saliendo de Venezuela no se va porque sea de derecha o de izquierda, se va por hambre. No, pero la migración sí tiene que ver en la ideología en algo. Tenemos 60 años de castrocomunismo en la región y se han muerto millones de cubanos en el estrecho de la Florida por una causa ideológica que es el castrocomunismo, que no te ha permitido ni siquiera poder tener la decisión de irte o quedarte. Y que ha sido calcado por el chavismo, el llamado manual chavista, calcado, pero al pie de la letra para ser repetido en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia, en el Ecuador de Rafael Correa, y lo van llevando de esa forma, de manera de tener una suerte de proyecto de una geopolítica internacional para manejarlo. Miren, y eternizarse en el poder, lo decías tú al principio. ¿A dónde quiero llegar? Es que ni el gobierno hondureño ni la justicia demostraron, porque al principio se dijo que se iba a investigar a los líderes de izquierda que promovían las primeras caravanas de migrantes y se acusó a un exdiputado. La justicia no hizo nada. Aquí no hemos comprobado que pudo haber manipulación de la izquierda para esas primeras caravanas de migrantes. El país está, si hubo manipulación al comienzo o no hubo manipulación por parte de la izquierda. Miren, el hecho es que un país con un 66% de pobreza general y casi un 40% de gente viviendo en la indigencia, buscan otras opciones. Así es. Buscan otras opciones. Así y les voy a demostrar un estudio que se divulgó ayer de las causas de la migración interna forzada que hay en el país. ¿Dónde están las causas para que la gente migre internamente? Pero permítame que lo interrumpa, Renato. Cuando un país que tiene estos índices de pobreza o estos índices de calidad de vida que usted está señalando, buscan otras opciones, tiene que buscar una opción de progreso, una opción de oportunidades, una opción de crecimiento. Volteo y veo a mi vecino en Sudamérica, ellos buscaron esa opción, están más empobrecidos, están muriéndose, están emigrando. Esa no es mi opción. Voy a buscar la opción en la democracia, en las elecciones, en que tengo la posibilidad de la alternabilidad en el poder. Ese es el consejo que damos. No dejen que trafiquen con tu necesidad. No permita que te cambien una constitución porque eso te va a dar más comida o más empleo o más seguridad. Que venden, el discurso populista vende. Entonces, ¿ustedes creen que hay un manual chavista que se extiende a países como Honduras para manipular, para controlar instituciones? Bueno, pero es que es evidente, pero por supuesto que existe un manual chavista. Claro. Es que la receta chavista, esa receta chavista fue creada en el Foro de Sao Paulo y la hemos visto en su aplicación en unos puntos más o unos puntos menos. La hemos visto en Venezuela, en Bolivia, en el Ecuador del señor Correa, que también, por cierto, investigado. ¡Qué interesante que todos los presidentes del socialismo del siglo XXI están presos o con cargos por corrupción! Mira, los que no están en el socialismo del siglo XXI son unos bebés de pecho, son unos querubines frente a lo que es un sujeto como Lula da Silva, y eso es una parte. Un sujeto como Nicolás Maduro, que se ha robado el país, o como Hugo Chávez, que su hija es la mujer más rica de Venezuela y jamás en su vida ha hecho absolutamente nada de trabajo. Señores, por favor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que los afectos al chavismo quebraron la cuarta industria petrolera del mundo, que era PDVSA. Estamos hablando que el expresidente de PDVSA tiene fortunas de más de 3.000 billones con B de burro, no millones, con B de burro, billones, 3.000 millones de dólares. Estamos hablando que en Venezuela se han malversado, escuche la cifra, querido colega y amigos que nos ven y nos observan en este momento, 800.000 millones de dólares se han robado de Venezuela, 800.000 millones de dólares se han robado en estos 20 años. En Venezuela es una cifra que uno no sabe ni escribirla de la cantidad de ceros que tiene. ¿Y sabe de dónde salió ese dinero? De esos que se están ahorita yendo caminando a
Ecuador, al Perú, a Brasil, a donde sea que los reciban, porque no tienen ni una pastillita para darle a un hijo que se le enfermó de parásitos. Porque si ustedes creen que tienen problemas en Honduras, si ustedes creen que en Honduras tienen problemas 60% de la pobreza, 30% de pobreza crítica, señores, en Venezuela los niños se mueren porque no hay comida. En Venezuela, el país de mayores reservas petroleras del mundo, el país que tiene la minería más próspera del mundo. En Venezuela las mujeres se mueren en un parto en una calle porque no las reciben en los hospitales, porque no tienen con qué atender a una parturienta, se muere el índice de mortalidad infantil se ha multiplicado. Yo que soy madre, te lo digo, cada vez que yo veo una cosa de esa, yo digo, Dios mío santísimo, lo que cuesta. Él es padre de 4, él es un valiente, él tiene 4, yo tengo uno sola, y yo digo, mira, yo te digo sinceramente lo que cuesta mantener un hijo como uno quiere, lo elemental, su educación, su formación. Eso en Venezuela es subir el Everest. O sea, eso no se puede. Mira, espérate un momentico, hay otra cosa más, que esto es muy importante, que se los quiero decir. Mira, el país en Venezuela está gobernado por el crimen organizado. El occidente del país se lo han entregado al ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, la guerrilla colombiana, opera en el estado Apure. Ahí no hay quien se mueva, el que se mueva es ejecutado inmediatamente por la guerrilla colombiana. El este del país, todo lo que es la paradisíaca isla de Margarita, eso está tomado por Hezbollah, los movimientos terroristas financiados por Irán. ¿Por quién? Porque el vicepresidente, el señor Tarek El Aissami, es el operador del movimiento Hezbollah en Venezuela, el hombre que ceduló y le dio pasaporte venezolano a todas las células terroristas del Medio Oriente. Eso fue Venezuela, eso ha sido el chavismo, eso ha sido el movimiento del socialismo del siglo XXI. Díganme ustedes que son afectos al socialismo del siglo XXI. Háblenme entonces de Venezuela, la mafia china operando en las minerías nuestras. Han hecho un desastre ecológico en el país estos chinos porque el chavismo, el madurismo, el socialismo del siglo XXI endeudó a Venezuela a futuro en miles de millones de dólares y estamos los venezolanos pagando esa cuenta que ellos se robaron porque el dinero se los dieron los chinos y ellos se lo robaron y lo tienen ¿dónde? La banca de Andorra, el mayor escándalo financiero que ha habido en Europa, con todos chavistas colocando los dineros que se robaron con sus banqueros cómplices, que a todos les han retirado la visa americana. Víctor Vargas, el banquero del presidente Chávez, le quitaron la visa americana, le acaban de quitar la visa a su ex esposa, vive en República Dominicana, que se ha convertido en un refugio de delincuentes que se robaron a Venezuela. Te digo más, la mafia rusa operando en Venezuela también, en el sur del país. Y en el norte, ¿qué tenemos? La perlita, el narcotráfico. Un país que era un país de tránsito, acaban de agarrar ahora más de 5.000 kilos de oro, no sé cuántos kilos de oro en un aeropuerto, no sé si fue en Londres, que venía de Cayman Island para pasarlo a su lado. Se roban, hasta en valijas se están llevando el oro. Y de guinda del pastel, para que ustedes vean lo que es el socialismo del siglo XXI. En este breve recuento, porque es bien amplio. Tenemos el castrismo, comunismo operando en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, Maduro se mantiene solamente por las Fuerzas Armadas, por sus militares comprados, narcotraficantes, miembros de carteles de la droga, que son los que respaldan y apoyan, avalados por la inteligencia cubana. Mire, ustedes muchos no habían nacido, tú no habías nacido, yo no había nacido, y ya estaba el castrismo instalado en Cuba. O sea, ¿de qué mercancía podría es esta que nos están vendiendo con el socialismo del siglo XXI? ¿Cuál mercancía podría? Vámonos a los hechos, a las cifras. La cifra es que en este momento que estamos ustedes y yo conversando, hay miles de venezolanos caminando hacia Colombia para poder conseguirse algo de comer para sus hijos. Esa es la realidad. Ok, Lourdes, me imagino que sos querida y odiada en Venezuela, Mira, ¿verdad? te voy a decir una cosa. Te lo digo ¿por qué? Porque vi una entrevista que le hizo a Lourdes Jaime Bailey. Ah, sí. Y luego me puse a revisar
los chats, los comentarios que Mira, hacía la gente. Y me encontré con comentarios positivos hacia ti, pero, me encontré con otros comentarios como por ejemplo, como venezolano dice, me siento muy avergonzado de que esta mujer nos representa en el extranjero. Claro. Preferiría no haberme enterado nunca que hay venezolanos como ella. Ojalá y nunca vuelva por el país. Que se quede en Miami, por favor. Y dice otro, voy a leer los buenos también, los comentarios que hablan bien de ella. Dice, bueno, sin duda estamos en un comentario fuera de órbita. Hablar mal de tu país en el exterior y hablar sin base es una forma de respetar la ideología precisa que sufre un país. Te equivocaste, compadre. Bueno, este es un comentario en contra de quien le digo que se siente avergonzada de yo te voy a decir algo. Esta profesión no es un concurso de popularidad. A mí no me interesa ni que me quieran ni que me odien. Mi trabajo, es decir, lo que yo les estoy diciendo, ese es mi trabajo, ese es mi compromiso con mi país. Yo no tengo compromisos políticos con nadie, y mucho menos con el régimen de Venezuela. Yo no ataco a Venezuela, yo ataco es al régimen con sus propias estadísticas, con sus propios números, con la propia crisis que hayan creído. No les gusta, no les conviene, no les parece, están en su derecho. Mi obligación y mi responsabilidad es la que estoy haciendo con Carlos y con otros colegas a través de toda la región, de llevar a este mensaje y a programas tan generosos como el tuyo y como tú, que nos dan el espacio y la posibilidad de poderle transmitir estos hechos. Y te voy a decir por qué. Porque la prensa a la que nosotros pertenecemos está manipulada también por intereses oscuros, por intereses particulares que hacen ver lo que no es para personas que caen en su buena fe, además, en su buena fe, son timados en su buena fe por grupos que se dedican precisamente a tergiversar los hechos. Entonces vemos, por ejemplo, te cito, en Venezuela, una marcha de la oposición que se acompañan el presidente encargado, el señor Guaidó, a cualquier evento. Se está desinflando Guaidó. Eso ya, mira, lees en las redes sociales, ya Guaidó no tiene vida. No, la gente está harta y cuando ves la foto de la marcha no cabe un alma. Ahora, cuando es la del oficialismo, llenaron 7 calles, el apoyo multitudinario a Maduro. Y cuando ves las imágenes, desde el balcón que hay 4 gatos. Entonces, tú sabes que hay un tema también, y hay que decirlo con muchísima tristeza, que es el tema de la prensa manipulada por intereses políticos. Eso ha existido toda la vida, eso no es solamente ahorita con el socialismo del siglo XXI. Eso es otra de las circunstancias pues, que vivimos. Quiero que escuchen también porque tú te haces eco, o el presidente se hace eco de lo que tú dices. El presidente de Honduras cree que hay un manual chavista que se está implementando. Si que eso lo cree el presidente Hernández, creo que está en lo cierto. Bueno, yo no conozco al presidente de Honduras, jamás en mi vida he hablado con él, no sé. Pero yo lo que quiero poner en perspectiva, ustedes cuestionan y están en contra de ese modelo que tienen, en Venezuela. Pero la cuestión es que las democracias no nos están dando plenos resultados a la gente en nuestros países. El número de pobres aumenta, la indigencia aumenta, la corrupción aumenta y la gente anda buscando salvadores. Miren, bueno, esta es la primero que tiene que aprender la gente. No existe Mesías. Analicen la historia de Venezuela. No existe. Entonces, los políticos tienen que corregirse. La democracia no es la mala, sino las actitudes de los políticos. Ellos han pervertido la democracia. Y por eso es que la gente comienza a cansarse de la democracia y sus resultados. Porque ve que no prospera, que hagamos las condiciones un ejercicio de vida. De imaginación, Renato, permite. Ya lo vamos a hacer, después de la pausa. Vamos a la pausa y quiero que hagamos un ejercicio de imaginación basado en algo que le decías a la audiencia cuando comenzaba el programa. Muy bien. Hablabas de la tolerancia. Muy bien. Vamos a hablar de la tolerancia, por favor. Muy bien. Y yo les pido a todos que sean tolerantes. Si disienten de lo que está diciendo Lourdes Subieta, porque me está diciendo la periodista Jennifer Girón que te están tirando duro en este momento en las redes sociales. ¿Así? Y también a Carlos Acosta. Por lo menos aprendamos a ser tolerantes. Discrepemos, pero respetemos el disenso sin ofender. Y si se quiere rebatir, hagámoslo sin ofender, sin descalificar. Mira, sobre el manual chavista, esto es lo que piensa el presidente de Honduras. A ver. De igual manera, para crear esas condiciones. Ante eso estamos, porque también el manual chavista del cual le hablé
tiene un acápite que dice atacar sistemáticamente las fuerzas del orden de cada país para someterlas y debilitarlas, atacar la economía, desinformar, atacar los medios de comunicación con credibilidad. Es importante que lea eso, para que mire que aquí lo que ha estado ocurriendo es toda una secuencia de esos pasos. Es una estrategia importada, yo diría yo, ordenada desde Venezuela para nuestro país. Voy a leer un mensaje que ha escrito recientemente el señor Odir Fernández del CNA sobre esta temática. La pregunta de esta mañana en redes sociales: ¿qué tanto influye Nicolás Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? Tenemos varios comentarios en la cuenta de Twitter Frente a Frente HN. Vamos con Flavio Carmona, que dice: según lo expuesto por sus panelistas, los principales impulsores del manual socialista del siglo XXI son los mismos políticos corruptos, ya que por ello se degrada la confianza en las instituciones políticas establecidas. El tratamiento es fácil: acabar con la corrupción. Otra cuenta dice: qué manía de querer encajar la realidad de Honduras en otras circunstancias. Estos señores se ven como extremistas, como que si la derecha es la panacea. ¿Desde cuándo la buena administración es de izquierda o de derecha? José Andrade dice que Nicolás Maduro es quien financia y asesora para generar el caos en Honduras. La crisis que hace la oposición solo les beneficia a ellos, al pueblo hondureño no. Mario Carías dice: pues da mucho pesar saber que sí hay una cierta cantidad del pueblo hondureño que se le ha venido inculcando esta ideología socialista radical. Cas Flores dice: con el respeto que ustedes se merecen, no vinieron a enseñarle nada a la población con sus argumentos. La realidad es que hay tanta corrupción a la izquierda como a la derecha, en todos hay ladrones. Dice Orlando Díaz: seguro que hablan de Venezuela, es que la escucho a ella y me suena a Honduras en casi todo. Disculpas por la risa, pero seguro que a ella no le han contado la realidad de la vida mejor en este país. Roger Sauceda dice: esa influencia es un asco en nuestros países democráticos. José dice: con todo respeto, ambos invitados están fuera de contexto. Aquí la gente no emigra por ideología, se migra por hambre, inseguridad en todo su contexto. Venezuela es un caos y pues ellos tendrán que resolver, pero que no vengan a confundir las cosas. Gilberto Ríos es un dirigente de Libre, dice: Renato, esos dos son activistas, no son periodistas. No podría soportar un debate serio y riguroso sobre la situación de su propio país. Es importante que el tema se aborde con altura por el bien del debate y por el prestigio de su foro. Otro cuenta dice: buenos días, aquí en nuestro país Honduras, que fue aquí en nuestro país Honduras que se detuvo el socialismo del siglo XXI, y es por eso que desde Chávez hasta hoy con Nicolás Maduro nuestro país ha sido bombardeado con droga, dinero sucio y un proyecto claro que es desestabilizar a los gobiernos sea como sea. Otro usuario dice: miseria extrema, violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión, miles huyendo de su país en una estampida humana, violencia y muchas otras cosas más están sucediendo en Venezuela según los invitados. Todas esas cosas son las que están sucediendo en Honduras. Alan Alvarenga dice que Maduro no ha influido en nada, pero Hugo Chávez lastimosamente sembró la semilla de la discordia y división cuando en agosto del 2008 insultó a los hondureños, a la empresa privada y al cardenal Rodríguez. Y Patricia Rodas abrazó a Chávez y fumigó con veneno a muchos hondureños. Historia real, dice. Henry Smith dice: Renato, ayúdelas a describir Venezuela con periodistas en la cárcel como David Romero, medios de comunicación censurados, una Corte Suprema de Justicia practicante de lawfare, narcotráfico y corrupción en todas las escalas institucionales. Para colmo, el nuevo Código Penal diseñado para corruptos. Gustavo Cruz dice: por supuesto que influye y financia a la izquierda en Honduras. Ever dice: escuchar a estos señores es escuchar lo mismo que pasa aquí en Honduras. Hablan del periodismo y aquí tenemos un periodista preso como David Romero. Hablan de delincuencia cuando somos un país dominado por maras, que en un transporte público matan. Entonces, ¿de qué hablamos? Y Antonio Eguigure dice: influye mucho y de una forma errónea. El partido que intenta implementar esta ideología en Honduras siempre se ha caracterizado por utilizar como modelo de protesta el caos, la violencia, el saqueo. Y Ricardo Bonilla dice: Venezuela tiene 2 generaciones ya de miseria y no es un factor de ideologías. En Honduras está pasando lo mismo, con un gobierno de derecha. No son problemas de ideología, es problema de corrupción, y esta no tiene ni color político ni factores ideológicos. ¿Qué tanto influye Nicolás Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? Es la pregunta de esta mañana. Vamos con usted, Renato. Muchas gracias, Jennifer Girón. Recuerda, Carlos, ¿qué les dije mientras estaba la pausa comercial en relación al programa que vamos desarrollando? No sé si los recuerdan. Bueno, les digo, si no lo recuerdan, aquí está Lourdes Ubieta. Todos los países tienen sus problemas
derivados de lo que la sociedad ha hecho en cada país. Yo les decía a ellos, miren, yo soy de los que creo que no es tanto el manual chavista que influye en países como estos. Y con mis preguntas les digo, lo que no quiero es que los culpen al manual chavista del actual orden de cosas en países como el nuestro. No, Honduras está como está porque eso es lo que hemos construido. En este momento, la inestabilidad política, el desasosiego social, la cantidad de pobres, los que viven en extrema pobreza, eso es lo que hemos construido en Honduras. Aquí no es el manual chavista que nos tiene así, es el país que hemos construido. Reflexionaba con ellos así mientras estaba la pausa comercial. Pero bueno, no está de más y es importante escuchar la visión que tienen ellos sobre la situación en Venezuela. Miren, ahí tenemos un ejemplo, El Salvador. 2 periodos consecutivos con el farabundo Martí para la Liberación Nacional gobernando. Y esta última elección la perdió. Los pueblos centroamericanos se han cansado de la corrupción de sus políticos. Eso es lo que tiene a estos pueblos centroamericanos con efervescencia social, la corrupción de los políticos, de los partidos tradicionales. Y entonces ahí es donde surgen esos outsiders, esos fenómenos, esos salvadores como les pasó a ustedes. Pero la culpa la tiene esta clase política tradicional, este bipartidismo tradicional que no leyó bien lo que estaba pasando, siguieron robando, siguieron corrompiéndose, siguieron dilapidando los fondos públicos, siguieron utilizando el poder para su propio beneficio. Y miren lo que tenemos en este momento, Carlos Acosta. Decía hace un minuto que tal vez no sea el manual chavista el que sostiene el orden de cosas que pudieran estar sucediendo en este país. Tal vez tengas razón, pero no es el manual chavista el que los va a recuperar de este orden de cosas. Es la exigencia de cada ciudadano a sus gobernantes, es el respetar las instituciones, es el hacer cumplir la función de cada una de ellas. Si bien puede ser cierto que no es el manual chavista el culpable de la situación actual, no va a ser el manual chavista el que los va a sacar y los va a salvar de la situación actual. El manual chavista incluso los puede hundir mucho más abajo y por eso te decía cuando nos fuimos a la pausa que hiciéramos el ejercicio de imaginación. Y lo primero que quiero decirle a los amigos que nos ven, a los hondureños y a aquellos que no son hondureños pero que hacen vida en este país, que es muy grave generalizar, es muy grave los políticos, es muy grave los partidos, porque allí comenzó el error de Venezuela, de Nicaragua, del Ecuador de Correa, del Brasil de Lula. Al generalizar, metimos a todos en un mismo saco y no quedaron opciones, y al no quedar opciones, entraron estos salvadores que terminaron destruyendo la economía venezolana, destruyendo la esperanza de los pueblos. Yo creo que uno de los daños más graves que se le hizo a Venezuela no es el económico, que lo es, no es la productividad, que lo es el daño moral y social de dividir entre buenos y malos, entre ricos y pobres, entre los que están conmigo y los que no están, entre los que piensan como yo o los que no piensan como yo, que terminan en la cárcel. Y por eso quería hacer referencia a tu mención sobre el tema de la tolerancia. Hoy Renato se para sobre las cámaras y dice cada mañana lo que piensa, y lo hace con respeto a los que piensan distinto a él. Cuando se instaure el manual chavista como una supuesta solución al tal orden de cosas que hoy se vive en Honduras, cada vez vas a poder decir menos. Y la tolerancia que tú pides no la van a tener contigo. Y este canal, que si tiene un permiso de operación, no sé cómo funciona el tema de la permisología igual. De transmisión de los medios. Renovación de licencia, como es Venezuela. Se le acaba la licencia y si el canal no es complaciente con el régimen, se le acabó la licencia. Y a lo mejor, y Dios no lo quiera, no lo permitan los hondureños, porque no podemos dejar todo en manos de Dios. Entonces termina Renato haciendo periodismo en Miami como Lourdes Jubieta, como Carlos Acosta o como otros tantos periodistas venezolanos que tenemos que desde fuera informar al país, porque el país, yo te voy a decir una cosa, la gente que vive en el estado Carabobo no sabe lo que pasa en Caracas.
porque no hay un medio que le informe y están solo a 150 kilómetros de distancia. La gente que vive en la isla de Margarita no sabe lo que pasa en el estado Sucre y están solo a media hora de distancia. Es decir, la desinformación de la cual se hablaba hace un minuto es la que reina. Y el tema de las redes sociales se ha convertido en un arma muy poderosa o para construir o para destruir. Yo no quiero decir que el manual chavista sea el culpable de lo que pudiera estar pasando en las democracias. Lo que sí queremos advertir es que no es la solución de lo que pudiera estar pasando en cada uno de nuestros países. La solución está en el ejercicio ciudadano de las cosas. Los venezolanos a veces se iban a la playa el domingo día de las elecciones y dejaron que otros decidieran. Los venezolanos decían, yo no me meto en política porque si yo no trabajo no como. Y dejaron que los demás se metieran. Nosotros tenemos que meternos en la política con P mayúscula y decidir quiénes son nuestros representantes locales, nuestros representantes regionales, nuestros representantes nacionales. Saber escoger, escuchar las opciones y no aceptar ofertas engañosas que cambiando la Carta Constitutiva o cambiando la Constitución del país me van a sacar de la pobreza y me van a dar más seguridad jurídica y más seguridad personal. Es con el trabajo de los políticos, y ahí sí hay que generalizar, con el trabajo de todos, vigilado por los ciudadanos, porque no somos sino nosotros los ciudadanos. Así es que se han desarrollado las grandes sociedades, con la participación ciudadana y con el poder que tiene el ciudadano de elegir. En Venezuela se vota pero no se elige. Y con un detalle que, si me permite señalar, que es que hay que refrendar el tema de la justicia, porque político o empleado público que haya cometido un acto de corrupción debe ser sancionado, porque la justicia y el ejemplo empieza por casa. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos es que precisamente, por ejemplo, con el caso de Odebrecht es el mayor escándalo de corrupción en la región. En el Perú hay 3 presidentes presos involucrados de haber recibido coimas y además haber exigido pagos de la constructora Odebrecht. Eso ha arrastrado a Brasil. Imagínense ustedes lo que pasó en el mismo Brasil con Odebrecht. Pero el tema es que como ya sabemos y estamos claros que la corrupción está pareciera que es una situación inherente al cargo público, entonces sencillamente el político, el empleado público, haya sido electo no por el voto popular, que se ve involucrado en un acto de corrupción, debe ser sancionado. Y para eso, para ser sancionado, deben existir instituciones. Y deben haber instituciones independientes, como es el poder precisamente judicial, el Tribunal Supremo de Justicia. Esas son instituciones que tienen que ser garantes de que si un político se ve involucrado en una situación de corrupción, va a ser castigado según el ordenamiento legal. Lo que no podemos es hacernos los locos y decir, pero es que son unos corruptos, bueno, como en Venezuela. Mira, esta situación de que la gente está cansada de los partidos políticos porque en democracia no se ha logrado nada, porque seguimos en la misma pobreza, porque no hemos avanzado nada, es lo que pasó en Venezuela, por lo que el 4 de febrero de 1992, el golpista Hugo Chávez, porque recordemos que en Venezuela votamos por un militar golpista, no una, sino 2 veces, que le ofrecía al pueblo venezolano cambiar el país, renovar las instituciones, y efectivamente lo hizo. Cambió el país y renovó las instituciones. Lo convirtió en el país más corrupto del mundo, porque corrompió precisamente con dineros la institucionalidad del país. Precisamente fue un multiplicador de la corrupción. Y ahora tenemos que los funcionarios del chavismo, la tesorera de la nación, que era la enfermera del presidente Chávez. El presidente Chávez nombró tesorera a su enfermera. Esa señora vive en España haciendo una vida de lo que es ella, rica, porque se robó, ¿cuál fue la cifra? 2.000, 3.000 millones de dólares. La enfermera de Chávez devenida en tesorera. Métanse en Google, pongan enfermera de Chávez en España y ustedes van a ver ahí lo que yo les estoy diciendo con detalles. Está siendo solicitada en extradición esa señora, y está invirtiendo un dineral para defenderse porque no, yo soy víctima, yo no lo hice, yo no fue así. Lo hizo. Ahí están las evidencias. Entonces, todo el entorno del presidente, digamos ustedes, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, si hablamos de corrupción, las Fuerzas Armadas
yo creo que merecen un capítulo aparte en materia de corrupción en Venezuela. Los ministros del presidente, las misiones, el robo, las famosas misiones del presidente Chávez, la misión vivienda, vivienda para todos, misión salud, la misión vivienda. No le dan ni título de propiedad sobre esas viviendas a la gente. A la gente tú le vas a dar una casa, le tienes que dar título de propiedad, que es lo que tú me estás dando. Unas casas que en 6 meses estaban caídas. Para cumplir con la foto, mira, estamos haciendo ver. Mira, el tema de la corrupción, desgraciadamente, es regional. Esto en toda la región hay casos de corrupción. Pero si las instituciones están fortalecidas, funcionan, y tú llevas ante la justicia a ese personaje, sea político o empleado público en general, es llevado ante la justicia, eso senta un precedente y empiezas a desentar y a recuperar los valores de la sociedad, porque hay un tema de valores también. Y nosotros en Venezuela, lamentablemente, parte de lo que nos ha pasado es que estábamos acostumbrados a ser un país rico. Entonces, no, yo soy rico, país con mucho dinero, y que en esa época tenía 16 millones de personas nada más. O sea, estábamos hablando que por riqueza a cada venezolano le tocaría $6-7 mil mensuales. Señores, mira, o sea, es un tema de visión. Cuando yo hablo de ideologías, que yo estaba viendo algunos comentarios de las personas por las redes sociales, no es que sea la ideología de izquierda o la ideología de derecha, es que el modelo no funciona, es el modelo, porque un modelo donde no exista la producción, donde no exista la creación de riqueza, donde no exista la creación de empleo, que es lo que crea la riqueza, que no haya el apoyo al empresariado para que pueda multiplicar las empresas, que no tenga la posibilidad de crecimiento, no es viable económicamente. Entonces, el modelo es lo que no funciona para todos, funciona para los que están en el poder, pero no para el ciudadano de a pie que se para todos los días a las 5 de la mañana para ir a trabajar. El modelo es lo que no funciona. Lourdes Subieta y Carlos Acosta, periodistas venezolanos que han tenido que salir de esa nación sudamericana y ejercer el periodismo en otros países por su crítica al gobierno de Nicolás Maduro, al gobierno de Hugo Chávez, al socialismo del siglo XXI. Continúan después de la pausa aquí en Frente a Frente. Que tenemos planteada esta mañana en redes sociales: ¿qué tanto influye Nicolás Maduro, el presidente venezolano, su gobierno e ideología en países como Honduras? Tenemos respuestas, vamos a las redes sociales. Dice Oscar Tábora: Renato, al escuchar estos periodistas venezolanos hablando barbaridades de su gobierno, ¿no le da la impresión de que todo esto pasa en Honduras? Todo es malo en Venezuela, pero lo mismo sí es bueno en Honduras. ¡Qué contradicción! Jesse dice: Renato, somos testigos de la migración rural en Honduras y es un gobierno de derecha. En lo rural no conocen ni les interesa Chávez. Ella habla como los de izquierda, nomás al otro lado. Ya la izquierda y derecha se ven como las diferencias en las religiones. Estamos hartos. Antonieta Mejía dice: mientras no haya un cambio de mentalidad en Honduras, la corrupción seguirá estando presente. Podemos quitar todos los políticos que hay ahora gobernando u opositando, pero los que entren nuevos terminarán haciendo lo mismo. Lo que está corrompido no son los políticos, dice, sino es el país y su mentalidad. Alex Ulloa dice: creo que la mayor influencia en Honduras se dio cuando Hugo Chávez aún vivía. Maduro no ha tenido el mismo alcance, pero definitivamente la polarización de la sociedad se dio a partir del ingreso de la filosofía chavista al país y su socialismo del siglo XXI. Dice otro usuario: pues en Honduras pasa lo mismo que nos está contando de Venezuela. El problema es que como este es un gobierno de derecha, todo es aceptable y bien visto. Aristides Rodríguez: ¿cuál es el sentido del programa? Se pregunta, ¿saber en que Honduras está en lo mismo de Venezuela o ideologías políticas? Al final ambas tienen en pobreza a cada país, sin embargo aquí aún siguen vendiendo humo. Estamos a tiempo de cambiar a Honduras. Tommy dice: todo este circo que sus invitados han montado que dicen que pasa en Venezuela es exactamente lo mismo que ocurre en nuestro país. Prensa manipulada, narcogobierno, corrupción extrema, control del poder por medio de las armas y fraudes electorales. Entonces, ¿qué influye? Dice. Alex Ulloa dice: recordemos que el tema de la reelección fue importado a partir de la adopción de la ideología chavista. ¿Qué mayor influencia que esa? Dice otra cuenta: Honduras no está gobernado por un gobierno de izquierda, pero nuestro gobierno es idéntico en corrupción al de Nicolás Maduro. ¿Cómo se le puede llamar a esto? Este gobierno actúa igual al gobierno de Venezuela.
Flavio Carmona, según lo expuesto por sus panelistas, los principales impulsores del manual socialista del siglo XXI son los mismos políticos corruptos, ya que por ello se degrada la confianza en las instituciones políticas establecidas. El tratamiento es fácil: acabar con la corrupción. La pregunta esta mañana: ¿qué tanto influye Nicolás Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? Envíenos sus comentarios a las cuentas de redes sociales Frente a Frente HN. Bueno, quizá la gente debe tener algunos antecedentes para entender el porqué del programa. Ellos son periodistas venezolanos, han tenido que salir de Venezuela y justamente viajan por diferentes países de América Latina para exponer la realidad de Venezuela desde su propio análisis. Vamos, ahí aparece una pregunta en pantalla. Es que el presidente Hernández el otro día en una entrevista que le hice, nos dijo: aquí hay un manual chavista. ¿Y cuál es el contexto en ese momento? Eran las manifestaciones, la huelga de policía, recuerdan ustedes, la crisis del transporte, y él asocia que hay un manual chavista que se ejecuta en Honduras. Pero pueden ver ustedes el espíritu de los mensajes de los hondureños. Que lo que pasa en Venezuela, dicen, se parece mucho a lo que está sucediendo en Honduras. Ven el espíritu, ven el ánimo, el criterio que prima en este momento en la sociedad hondureña. ¿Cuándo son las elecciones? En 2 años. Es decir, si no les gusta el presidente Hernández, van a poder salir de él. Nosotros no podemos salir de Maduro. Nosotros no hemos podido salir de este desastre en 20 años. Se dan cuenta que la democracia sí te da herramientas, lo que hay es que saberla utilizar. Si la administración del presidente Hernández, a quien no tengo el gusto de conocer, no le satisface a los hondureños, pues los hondureños podrán tomar la decisión, cuando las instituciones lo permitan, de cambiar al presidente Hernández. En Venezuela no solamente no se puede votar, no se puede elegir, es decir, cambiaron la Constitución, inventaron una cosa que se llama la reelección indefinida. Incluso cuando vieron que el cambio de Constitución les afectó a quienes la diseñaron, verbigracia cuando se ganó la Asamblea Nacional en el año 2015, entonces se inventaron otra vez el mecanismo de la constituyente para volver a cambiar el país, y esa asamblea que el pueblo eligió no le sirviera como adversario, poder eliminarla, poder anularla, todo lo que signifique pluralidad, es decir, el que está de acuerdo conmigo, el que no está, el que está de acuerdo con Renato, el que no está, el que está de acuerdo con Lourdes, no le sirve al manual chavista. Tan es un manual, le repito, nos metieron una constituyente en 1999, convirtieron el país en lo que está, la gente aprovechando las elecciones parlamentarias quiere cambiar las cosas de manera democrática y elige una mayoría de diputados que no tienen nada que ver ni con Maduro ni con el chavismo. Esto no me sirve, voy de nuevo a una constituyente para volver a cambiar y seguir gobernando. Son herramientas del manual. Vuelvo y repito, lo que ocurre en los países no es culpa del manual, pero el manual no es el que lo va a solucionar. Venezuela y la geopolítica mundial. Es decir, leía hace algunos días que prácticamente quien sostiene en este momento al gobierno de Maduro es Rusia. ¿Lourdes? Sí, fíjate, hay en el tema económico, las sanciones impuestas por el gobierno del presidente Trump, que debo decir que contrario a lo que algunos sectores en la prensa dicen, que los venezolanos están pasando esta tragedia y están migrando por las sanciones norteamericanas, eso es totalmente falso. En primer lugar, las sanciones tienen 1 año, año y medio establecida. La crisis migratoria de los 4 millones de venezolanos que han salido a pie del país tiene 4 años, 4 o 5 años comenzó. Las sanciones norteamericanas impuestas por el Departamento del Tesoro, además, tienen nombre y apellido. Es decir, han hecho unas sanciones quirúrgicas con nombre y apellido de esos funcionarios involucrados en 3 temas principales, que son lavado de dinero, narcotráfico y violación de derechos humanos. Esos son 3 temas fundamentales para una administración como la del presidente Donald Trump. Dicho esto, en estas sanciones están militares y civiles que han sido parte del régimen de Venezuela en estos 20 años. Cuando me refiero al régimen, me refiero tanto al régimen de Hugo Chávez como al de Nicolás Maduro, o como dicen algunos chavistas, maduristas. Bueno, el tema es que los sancionados
tienen una chequera así de gorda, pero no le reciben ese cheque en ninguna parte. Y han tratado de conseguir la manera para sostenerse porque no tienen dinero, no tienen capacidad de maniobrar económicamente, han tenido que recurrir a préstamos y a endeudar al país. Venezuela ha recibido miles de millones de dólares de los rusos y de los chinos con compromisos, con contratos petroleros y mineros a futuro. Entonces, ¿qué pasa? Alguien tiene que pagar esa cuenta. En la negociación, como tú decías, geopolítica y geoestratégica con el tema de Venezuela, con una administración como la del presidente Trump, que ustedes verán en el desarrollo de estos próximos meses, nuevas medidas que se van a tomar, van a arreciar ciertas medidas en función del régimen madurista. El mensaje es, bueno, ahí tiene que haber un estrangulamiento económico, financiero, para que estas personas negocien lo que son los 3 puntos de la recuperación de la democracia en Venezuela, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Los venezolanos lo que quieren es elecciones libres no manipuladas, poder escoger entre las opciones que haya, pero para que eso se dé tiene que haber unas condiciones. Entonces, ¿dónde queda Rusia? ¿Quién va a pagar esa factura? ¿Quién paga esa cuenta? Al final del día la van a pagar los gringos. Al final del día, parte de todas esas deudas la van a pagar los gringos. Es decir, ¿quiénes son los gringos? Los contribuyentes, porque no existen dineros del Estado, existen dineros del contribuyente. Nosotros que pagamos 33% de impuestos sobre lo que ganamos, ese 33% se utiliza para que usted tenga calidad de vida, para que usted tenga avenidas, hospitales, una serie de beneficios. Mira, un tema muy importante es precisamente los impuestos, ¿entiendes? En Venezuela nadie paga impuestos, nunca se pagó impuestos. Entonces, toda la carga del Estado en Venezuela era sobre la industria petrolera, una población que eran 18 millones de personas, pero trabajaban 6 millones, sustentado en eso, esa población multiplicada, no hay, 350.000 empresas han tenido que cerrar en Venezuela, no hay creación de riqueza. Entonces, esa factura de Rusia, la factura de China, alguien la va a tener que pagar, y al final del día va a tener que ser Estados Unidos. Mira, Carlos Acosta, cómo nuestros países tienen sus propios problemas, ustedes con los problemas que describen, nosotros con nuestros propios problemas, nuestra democracia con sus propios problemas. Mira lo que está sucediendo y las causas de la migración interna forzada que ocurre en Honduras, sin decir esa migración que viaja para España, que viaja para Estados Unidos. Patricia Carías nos tiene un resumen de un estudio que se presentó ayer en nuestra capital. Entre los impulsores del desplazamiento forzado interno prevalece el bajo nivel de desarrollo humano, el control territorial por grupos de crimen organizado, la estigmatización de la población, el abandono estructural e histórico a las víctimas por parte de los estados, la migración y la corrupción estatal. En particular, el Estado hondureño y guatemalteco son los que estadísticamente y en opinión de las personas que entrevistamos, se destaca su nivel de falta de confianza de la población. Esto no es generalizado, es decir, no son todas las instituciones, sino que aquellas que incluso podrían tener bajo su obligación directa la atención y protección de víctimas de violencia en general. Las amenazas constituyen la razón principal en el 49% de las víctimas registradas, mientras que otras causas identificadas fueron la extorsión, el narcotráfico y el acoso de adolescentes y jóvenes. En comparación con el resto de los países de la región, Honduras ha reconocido desde el Poder Ejecutivo el desplazamiento interno forzado por violencia. Ese reconocimiento no se ha traducido en institucionalidad que cumpla el mandato del Estado de atender y proteger de manera directa a las víctimas. De acuerdo con el registro estadístico del Monitoreo Internacional del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, el 58.6% de las víctimas encuestadas se vieron forzadas a abandonar sus hogares en 2018 por amenaza a su integridad física. El 20.7% se desplazó debido a el reclutamiento forzado por pandilleros.
un 14.4% por homicidio de un familiar y el porcentaje restante por temor a la violencia. Recordemos que flagelos como la extorsión, ¿no?, que han tenido en los últimos años muy dirigidos a grupos como económicos, en el caso del caso de los transportistas, ¿no?, de sectores empresariales, ha habido un repunte en incidentes de homicidios, ¿no?, de amenazas contra estos grupos. Las pandillas fueron los victimarios más señalados por las víctimas registradas, seguidos por agentes del Estado, entre los que destacan los miembros de la policía y del ejército de cada país. Ven como todos nuestros países tienen sus propios problemas, aquí también los tenemos. Miren, yo por eso tengo mucho cuidado en juzgar a Venezuela, por eso tengo mucho cuidado en juzgar a Venezuela. Tengo mi criterio de Venezuela, porque también muchos de los problemas de Venezuela son nuestros problemas, Hay un político que ya a ratos persevera con las llamadas porque quiere intervenir. Para él no deberíamos estar hablando de esto, sino solo de nuestros problemas. Te escuchamos, Chilo Cruz, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Renato de Jesús Álvarez. La verdad es que yo, más que todo mi intervención es porque he estado escuchando a estos dos personajes periodistas de Venezuela, en la cual pues yo quiero decirles que aquí hay un periodista preso por haber denunciado actos de corrupción del actual gobierno, David Romero Heller. Y quiero decirles, ¿verdad?, que ustedes están hablando de Venezuela, un montón de cosas de que está sucediendo en su país, pero mire, queridos amigos, aquí está sucediendo lo mismo. A mí me interesa Honduras, porque yo soy hondureño, amo a Honduras, yo soy dirigente del Partido Liberal. Cuando el Partido Liberal, señores periodistas de Venezuela, ha estado gobernando aquí, la situación ha sido distinta. Es un gobierno que ha sido para el pueblo, donde han hecho muchas conquistas sociales. Y quiero decirles, aquí la situación es terrible, no solo en su país, como dicen. Aquí hay miseria, hay hambre, hay delincuencia, hay corrupción y todo. Entonces aquí está sufriendo nuestro país. Entonces por eso, Renato, no es porque yo voy a criticarlos a ellos, si ellos pueden hacer y pueden hablar y usted, Renato, es dueño de su programa y puede traer a quien se sea, pero en primer lugar soy hondureño 100% y me interesan los problemas de mi país, no de otro país, con todo respeto de ellos. Yo sé que ellos tienen sus problemas, pero aquí me interesa mi país, este país lindo, bello, me interesa, porque estamos sufriendo, señores. Estamos sufriendo tremendamente. Entonces el pueblo lo que quiere, el pueblo hondureño, es que hablemos de los problemas de nuestro país, por lo que estamos sufriendo nosotros, porque lo que está sufriendo nuestro pueblo con este gobierno, que es una barbaridad, donde no hay salud, no hay educación, no hay nada, y se ha retrocedido 100 años atrás con este gobierno. Muchísimas gracias y buenos días, Renato Jesús Álvarez. Buenos días, Cecilio, pero mira, para comprender mejor la realidad del país tienes que comprender también el entorno, la realidad, los países que te rodean. Para comprender mejor lo nuestro, tiene que ver América Latina. Para comprender lo nuestro, tiene que estar informado de todo lo que pasa en el mundo. Bueno, solo es una reflexión pero que hago, hago, de Carlos. alguna manera saludar la intervención de don Cecilio y agradecerle. Pero hay una cosa, hay un detalle, mi querido don Cecilio. Bueno, usted es un dirigente político y obviamente está hablando del discurso que a usted le interesa transmitir, y qué bueno que puede hacerlo. Exactamente. Qué bueno que puede utilizar estas cámaras. Qué bueno que Renato puede incluso quejarse de los políticos sin que eso signifique que cuando Renato salga de aquí, o usted cuando salga de su casa, vaya a ser aprendido porque no está de acuerdo con este o con cualquier gobierno que esté en el momento ejerciendo su poder. Eso no puede pasar en Venezuela. Eso que usted ha hecho en este momento, eso que está haciendo Renato, no ocurre desde hace muchos años. Y si llegase a ocurrir, el medio es cerrado, el periodista es preso. Lamento mucho la situación del periodista, no conozco el caso, por ende no puedo opinar las razones por las que este colega está detenido. Ojalá que la justicia actúe y establezca las responsabilidades que haya que establecer. Pero el tema del poder, la mejor manera de acabar con la corrupción es poder denunciarla, que se conozca y que las instituciones funcionen.
porque el problema es cuando la corrupción está pareada por el propio gobierno y no permite que se ejerzan los mecanismos para castigarla. Y algo muy importante, celebrando también la llamada del señor, si esto ocurre en Venezuela, que no existe primero el foro para hacerlo, pero es que usted inmediatamente tras esa llamada, usted va a ser detenido. Sencillamente porque el presentador, primero el presentador no tiene la posibilidad de ponerlo al aire, pero en el supuesto de que lo pusiera al aire, que se han visto casos, inmediatamente usted como dirigente político que es, va a ser perseguido por las hordas del gobierno y usted va a ser llevado a prisión. Eso es lo que pasa en Venezuela. Entonces no están igual que en Venezuela, están lejos de parecerse a lo que pasa en Venezuela, pero si siguen por donde van a estar como Venezuela. Lourdes Subieta, Carlos Acosta, periodistas venezolanos que han tenido que salir de su país para ejercer el periodismo ante la situación que ellos cuestionan del ejercicio profesional del periodismo, y los medios de prensa siguen después de la pausa ya en la recta final del Frente a Frente. ¿Qué tanto influye el presidente Nicolás Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? La pregunta que planteamos a nuestros usuarios, seguidores en redes sociales. Vamos a los comentarios. Dice Diego Benavides: influye tanto que el partido de la oposición de nuestro país ha querido copiar o imitar el régimen de Venezuela. Es por esa razón que en el 2009 se puso un alto a esa problemática. Josia Ávila: creo que las personas no están escuchando el espíritu de las participaciones de los panelistas. No es el análisis comparativo del cual el país está en peor condición. Es la exhortación a ser conscientes de hacia dónde vamos con la implementación de una ideología extrema de izquierda. Dice Ángel Rivera: creo que ellos tienen razón. En Honduras están utilizando ese famoso manual chavista, porque lo que hace el actual gobierno es idéntico a lo que pasa en Venezuela. Erika Salgado: estamos lejos de estar igual que Venezuela. Creo que esa imagen mediocre y pobre solo la tienen las personas que apoyan la oposición. Nunca reconocen los cambios que ha logrado el gobierno, y eso es lo malo. Acepten la realidad, mejor, dice. Pero Casco Flores dice que justamente acá hay una reelección indefinida e ilegal. Dice: acá también votamos, pero no decidimos nuestras autoridades. Entonces tenemos un presidente ilegal reelecto. Ligia Bonilla: ¿por qué no podemos seguir apoyando nuestra propia destrucción, que nadie nos venga a vender ideologías baratas del chavismo? Luisa Madrid: como hondureña que soy, en nuestro país todavía somos libres de hacer lo que queramos, todavía tenemos derechos de libertad de expresión. En cambio en Venezuela hay dictaduras. Pero este usuario dice que es periodista hondureño y le han destrozado la cámara, etc. Acá no hay libertad de expresión, no se puede hacer periodismo en contra del gobierno porque nos matan. Dice Cas Flores otra vez: los modelos de gobierno como este y otros de izquierda no funcionan porque existe un bloqueo comercial cuando las economías de América Latina las restringen a trabajar por cuotas de exportación. Todos los colaterales negativos surgen: pobreza, falta de trabajo, salud, educación. Y Neri López dice: el problema no es la ideología, el problema es la corrupción que no tiene ideología. La mayoría somos de centro, los extremos de izquierda y derecha son malos. Esos son algunos de los comentarios. Gracias por su masiva participación esta mañana. La pregunta es: ¿qué tanto influye el presidente Nicolás Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? Vamos con usted, Renato. Gracias, Jennifer. Bueno, podemos ver todos que la decepción que hay en nuestros pueblos es la corrupción. La decepción que hay en nuestros pueblos es la corrupción. Y arrastra a la democracia. Viene la gente y dice: no, con la democracia no conseguimos nada, no mejoramos nuestro nivel de vida. La gente no profundiza que son precisamente los políticos en democracia los que no han hecho las cosas correctamente. Mañana jueves, aquí en Frente a Frente estará Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Mañana, aquí en Frente a Frente, Alicia Bárcena Ibarra. Bárcena es bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una maestría en administración de la Universidad de Harvard, diplomática de carrera por más de 2 décadas. Bárcena ha trabajado en varios puestos públicos relacionados directamente con el desarrollo sostenible, el medio ambiente y la economía. Fue directora del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos, ubicado en Yucatán, creando el Centro de Capacitación sobre Botánica Indígena.
Bárcena, en septiembre de 2014, recibió la distinción de doctora honoris causa por parte de la Universidad de Oslo. Desde el 1 de julio de 2008 se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. Va a ser un programa interesante, vamos a hablar de pobreza multidimensional, vamos a hablar de la pobreza, porque en el índice de la Comisión Económica para América Latina resulta que ahora Honduras es el país más pobre de América Latina y el Caribe. Qué bueno que fíjate bien. Más que Haití y Venezuela. Más que Haití y Venezuela. Aparecemos en la cola como el país más pobre de América Latina y el Caribe. Por eso te digo el resentimiento que hay entre la gente. Revisar, según la Comisión Económica para América Latina. Tú estás hablando de la corrupción que a todos, para todos los que trabajamos en el periodismo, la corrupción es un caso difícil. Cuando tú revisas el índice de corrupción de Transparencia Internacional, Venezuela es el país más corrupto del planeta. El gobierno venezolano es el gobierno más corrupto del planeta con el socialismo del siglo XX. Pero después... Y accedieron al poder diciendo, vamos a freír las cabezas de aquellos que son corruptos. Pues tendrán que autofreírse las cabezas, porque han resultado que son el gobierno más corrupto del planeta. Pero mira ese índice de Transparencia Internacional, ese índice de percepción de corrupción. Está Venezuela primero y luego Paraguay, Honduras. Honduras, Paraguay. No, sin duda tenemos problemas comunes en la región que hay que buscar la manera, porque podríamos estar aquí analizando durante horas la situación, todos la conocemos, todos la sufrimos y la padecemos, la vemos, pero ¿dónde están las soluciones? ¿No? Yo creo que un poco es pensar cómo vamos a solucionar y cuál es o sea, no cambiar camino por vereda, es decir, dónde está la verdadera solución de los problemas que nos aquejan y no los sueños que muchos te venden de que esa va a ser la solución y no la es. Porque soluciones mágicas no hay, Renata. No existen existen soluciones estructurales. Es decir, el tema de la destrucción del aparato productivo. Es que voy a acabar con los ricos. Si acabas con los ricos, acabas con las empresas. Al acabar con las empresas, acabas con las posibilidades de que cada hondureño tenga un empleo. Entonces todo el mundo comienza a depender del Estado. Al depender del Estado, entonces el Estado puede chantajearte, como pasa en Venezuela, con una beca, con una caja de comida. Entonces el crecimiento del empresariado privado es el que permite la generación de empleo, y el que es obrero cada semana tiene un salario en el bolsillo para salir a buscar, y el que es empleado cada quincena lo tiene. Y eso es en la derecha, en la izquierda y en todos lados, porque países como China precisamente fomentan eso y tienen una ideología marxista. Entonces, el tema del mercado y el tema de las libertades económicas es sumamente importante, porque el modelo, como te decía antes, el modelo económico tiene que funcionar. Entonces tiene que haber generación de riqueza. Lamentablemente, en este modelo que nos están ofreciendo, que hemos vivido en Venezuela todos estos años, ese modelo lo que ha hecho es multiplicar la miseria. Carlos Acosta, Lourdes Ubieta, con ellos ya no en el último segmento, sino la última participación sobre la realidad venezolana que los ha obligado a huir del país. ¿De cuántos años, Lourdes? Bueno, yo me fui a Estados Unidos en el año 2001. Y no fui obligada en el 2001 a irme del país. De hecho, yo he entrado y salido de Venezuela muchísimas veces. No fue eso. Era uno de los grandes temas que ustedes tienen, que es el tema de la inseguridad. Y también que ya veíamos venir el tema del presidente Chávez. ¿Y Carlos? 12 años fuera del país, la emisora que dirigía fue secuestrada por el gobierno, ni siquiera se trató de que se venció la licencia, el gobierno de Hugo Chávez utilizó un subterfugio de que la concesión no era sucesorable, no era hereditaria, y entonces nos quita la concesión y deja a un grupo importante de emisoras de esa cadena fuera del aire, y obviamente comienzan las presiones contra Globovisión, viene el cierre de Radio Caracas, y es cuando decidimos entonces salir del país. Nos quedamos sin trabajo, pues. Volvemos con ellos. La pregunta de esta mañana se la repito: ¿qué tanto influye Nicolás Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? Vamos a Facebook de Frente a Frente. Dice Janet Rodríguez: ¿por qué insistir en ver la paja del ojo de Venezuela si lo que nos estorba en el nuestro tiene el tamaño de una viga? Entonces las dictaduras de derecha hay que aceptarlas y justificarlas, y las de izquierda son las malas. Maya Chévez: con el permiso de todos, ¿esa señora está hablando de Honduras o Venezuela? Porque santísimo, siento déjà vu hablando, dice.
Tami dice, por fin Renato hizo algo extremadamente importante por Honduras, con estos invitados, periodistas que han vivido en carne propia lo que es el socialismo en Venezuela y la verdadera dictadura de Maduro. Y aquí Mel Zelaya hace creer a los hondureños que les espera una vida de ensueño y que vivirán en el Edén. Abran los ojos, pueblo hondureño. Por cierto, Mel Zelaya va hoy para Venezuela en compañía de 15 diputados con gastos pagados por Maduro, dice, mientras muchos venezolanos mueren de hambre y por falta de medicinas. Héctor Alvarado, mejor pregunten qué influencia tiene Estados Unidos en el gobierno de Honduras, porque hasta el momento sé que aquí manda la derecha y no la izquierda. ¿Y las políticas que implementamos son de derecha?, se pregunta. Entonces analicemos cómo estamos con esto. José Rogelio, el éxodo de venezolanos es una estrategia similar a los Marielitos promulgada al estilo cubano para consolidar el poder a base de socialistas genuinos, condiciones sociales paupérrimas que son las condiciones para migrar. Maya Chávez dice, felicidades a estos dos grandes periodistas venezolanos que están en frente a frente. Al fin, mi amigo Renato, un programa sensato. Hondureños, escuchemos a ellos y no hay nada lejos de lo que estamos viviendo en nuestra amada Honduras. Escuche bien, corrupción de políticos, vida mejor, constituyente, permanencia en el poder, entre otros. Escuchemos y analicemos y veamos cuál es el objetivo de esta entrevista. La pregunta de esta mañana, ¿qué tanto influye Nicolás Maduro, su gobierno e ideología en países como Honduras? Continúe con nosotros aquí en Frente a Frente. Bueno, los últimos minutos. Carlos. Solo decir que la democracia, tú lo decías al principio del programa y creo que es un colofón para cerrar, es el menos malo de los sistemas de gobierno, pero tiene una característica muy particular. Solo usted puede perfeccionarla. La dictadura es el oprobio, es la falta de libertades, no es la salida de la pobreza, ni es el progreso. Y otra cosa, olvidémonos del muro de Berlín que cayó hace rato, eso de los gringos por un lado. Si los gringos ayudan, los gringos dan becas, les interesa el mercado y el mercado produce crecimiento, el crecimiento produce progreso. La dictadura produce atraso, miseria, migración. La dictadura es el más pernicioso de los sistemas de gobierno y solo nosotros podemos decidir nuestro destino. Gracias, Carlos. Lourdes. Bueno, yo creo que de lo que podríamos recoger quizás de esta conversación, primero es agradecerte, Renato, felices además de conocerte, agradecerte esta oportunidad para nosotros poder hablar en este espacio tan importante. Agradezco muchísimo todos los comentarios que nos han hecho a través de las redes sociales, los buenos, los malos, no importa, eso es la democracia. Y que defendamos siempre algo muy importante que es la alternabilidad en el poder, porque desgraciadamente el poder, lo hemos visto en varios presidentes latinoamericanos, los enferma, pareciera que el poder como que los enferma. Y no destruyamos las instituciones sobre los gobiernos pasan, pero los países quedan, esos gobiernos hasta el peor pasa. Y tenemos que rescatar esos valores fundamentales de lo que es la democracia. Como les decía anteriormente, si usted se siente que el sistema en el que usted vive no está funcionando, exija que las instituciones funcionen, exijan que las leyes funcionen, porque no es cambiar las leyes las tienen, es hacer cumplir las leyes lo que hay que lograr. Y muchísima suerte además a todos. Gracias a las personas que nos han llamado y nos han mandado saludos, no los vamos a nombrar, pero gracias a todos los que nos han mandado saludos y respeto igualmente, y un gran abrazo a todas las madres hondureñas. Yo que sé que soy mamá, sé lo que es ser madre, lo difícil que es llevar, madre soltera además, llevar un hijo adelante. De verdad, de corazón, mi solidaridad y mi respeto a todas esas mujeres maravillosas. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Lourdes. ¿Usted entrevistó al expresidente Roberto Micheletti? Sí, en una oportunidad en la radio. Estábamos juntos, Lourdes. Yo también. En esos tiempos en que se estaban sucediendo esos acontecimientos. Muchas veces, yo conversé varias veces con él. Les envía saludos, hemos recibido un mensaje de él.
y les envía saludos. Muchas veces Sí. durante esa Está en el crisis progreso, terrible, yo no. lo tuvimos muchísimas veces al expresidente Micheletti, siempre muy generoso con nosotros, muy amable. Normalmente nos tratan muy bien los presidentes, Sí. hay algunos que no nos quieren, pero Pero bueno. que no nos quieren mucho. Pero no importa. Pero es que ese es nuestro trabajo, que no nos quieren. ni que nosotros nos quieran, ni nosotros Mi quererlos. trabajo no es que no nos quieran o no, pero hay algunos que bueno, que nos han querido, que nos han tratado bien, pues. La legitimidad se consigue solo con el voto de usted. Usted decide su destino. Usted lleva a su país al progreso o lo lleva al foso. Acompáñenme en la última pausa comercial, luego nos despedimos. Claro que sí. Bueno, agradezco la presencia esta mañana en Frente a Frente de Lourdes Subieta y Carlos Acosta, periodistas venezolanos que hacen el ejercicio profesional ahora fuera de Venezuela. Lourdes, muchas gracias. Gracias, un placer estar en el Carlos, programa. Muy muchas agradecido, gracias, Carlos Acosta. Muy agradecido. Espero verlos pronto en el país. Nosotros felices de estar aquí en Honduras, gracias. Me gustó la participación de la gente, algunos Sí. hubo disenso de lo que ellos opinaban, pero hubo respeto, pues. Bienvenido Muchos el disenso. rebatieron, pero con respeto, y eso es bueno. Eso es bueno para enriquecer los debates. Tenemos que aprender a debatir sin descalificar a nadie. Claro, ¿eh? claro. Muy bueno, agradezco las participaciones de toda la gente esta mañana. A todos ustedes, gracias en especial dentro y fuera de la República. Buenos días.